Vamos a hablarles de arte. Podríamos decir de arte del siglo XXI, pero en realidad es arte del siglo XX, solo que, gracias a las técnicas del siglo XXI, podemos recuperarlo, porque era arte perdido. Ahora van a entender un poco mejor todo esto. Tenemos con nosotros acompañándonos a los precursores de esta muestra, de esta colección. Ana Marcos, muy buenas, lo primero de todo, bienvenida. Muchas gracias, gracias por invitarnos y estar aquí en esta tierra, que es mi tierra. Estoy encantada y feliz. Y podríamos decir que es su tierra adoptiva, en el caso de Alfonso Villanueva. Muy buenas, Alfonso. Sí, yo me siento hijo adoptivo casi de Palencia. Claro, y les tenemos aquí acompañándonos porque son los responsables, los autores de esa exposición realizada a base de inteligencia artificial que acoge el Museo de Palencia, pero que es, como decía yo, es como una combinación del siglo XX, principios además del siglo XX, y el siglo XXI, también principios, no hemos avanzado más todavía. ¿Cómo se pueden combinar esto que parece tan contradictorio, ¿no? Bueno, la verdad es que siempre decimos que no hay futuro sin entender nuestro pasado. Entonces, siguiendo un poco esta filosofía de vida, nos planteamos buscar los orígenes del Museo de Palencia y por qué nuestro Museo de Palencia hoy en día no tiene sección de Bellas Artes como tal, ¿no? Cuando un museo provincial en todas las provincias españolas tiene sección de Bellas Artes, además de la arqueológica y la etnográfica. Entonces, visitamos el museo hace ya unos cuantos años, cuando empezamos el proyecto, y nos contaron la historia de por qué este museo, nuestro museo, no tiene sección de Bellas Artes, y es porque cuando se inauguró en 1921, la dotación de pinturas que iban a formar parte del museo desaparecieron. Estamos hablando del proceso de desamortización de Mendizábal, que duró durante unos cuantos años, y aquí fue especialmente doloroso porque todas las pinturas de la pinacoteca que debería de estar en el Museo de Palencia desaparecieron. Entonces, dando precisamente un paseo por la ribera del Carrión, después de visitar el museo y de conocer esta historia, pues nos planteamos, bueno, ¿cómo podríamos recuperar esa colección desde otra mirada o desde otra forma de hacer? Nos planteamos esto de hacer una propuesta utilizando inteligencia artificial, porque habíamos visto algún ejemplo en concreto de Ernest Rembrandt, que se había expuesto en Fundación Telefónica en una exposición en la que también participamos nosotros, y a mí me sorprendió mucho esta pieza porque llegó a la Fundación Telefónica exactamente igual que si hubiera sido una pintura de Rembrandt, es decir, venía con un correo, una persona que lo custodiaba desde Rotterdam, me parece que venía, o desde Londres, perdón, desde Londres, se abrió la pieza, se miró a ver si había algún problema en el transporte, se sacó con guantes blancos, etc. Entonces esa sensación de que estábamos ante una pieza que se había hecho con inteligencia artificial, pero que era equivalente a una pieza pintada por Rembrandt. Con toda su ceremonia, ¿no? Totalmente. Entonces me dejó así un poco sorprendida, ¿no? Porque parece que una reproducción no es lo mismo que un original, pero es verdad que si estamos ya en siglo XXI y queremos ver las cosas de otra manera, podemos verlas a través de diferentes tecnologías y en este caso una tan puntera como inteligencia artificial. Que también es verdad, intuyo que a lo mejor en ese momento ahora todo el mundo sabe lo que es la inteligencia artificial, ha escuchado, oído, está ya en nuestras vidas, pero a lo mejor entonces todavía no era algo tan presente y podía sonar incluso un poco marciano. Sí, de hecho nosotros llevábamos trabajando en inteligencia artificial ya unos cuantos años antes y nunca habíamos mencionado que trabajábamos con inteligencia artificial, era un desconocido. Y además la tecnología tampoco había progresado mucho. De hecho, cuando nos planteamos este proyecto, la primera duda que teníamos era de si la inteligencia artificial sería capaz de hacer algo lo suficientemente bueno como para darte la idea de que estabas recuperando pinturas originales perdidas hacía ya muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, empezamos a trabajar. Al principio la tecnología no era lo que es hoy, ni muchísimo menos, lo cual nos obligó a empezar de cero. O sea, a investigar sobre
en qué algoritmos de inteligencia artificial existían. No había nada entrenado, eso tuvimos que buscar entre las bases de datos de todos los museos del mundo imágenes con las que pudiéramos enseñar a la inteligencia artificial a crear pinturas que pudieran ser equivalentes a las que habían desaparecido, ¿no? Y pues, afortunadamente los museos del mundo ponen a disposición de los investigadores todo su catálogo de imágenes, y con eso pues empezamos a trabajar con los algoritmos, entrenarlos, hacer prueba y error muchas veces, volverlos a reentrenar, hasta que empezamos a ver que los resultados eran interesantes, ¿no? Y cuando llega ese punto, ¿no?, es cuando decimos, damos el paso y vamos al objetivo, ¿no? Que no olvidemos era tratar de recuperar para el común de los mortales esas obras que desaparecieron misteriosamente, ¿no? Lo que a mí se me antoja complicado es cómo conseguimos reproducir algo que no tenemos. Bueno, pues efectivamente es complicado porque no hay imágenes de ninguna de las piezas. Casi toda la colección, que estaba formada por 57 pinturas, son casi todas sacras, de motivo sacro. Y bueno, la idea un poco de la que partimos un poco como estrategia, una vez que vimos que había viabilidad en el proyecto, fue con la información que sacamos de un trabajo que hizo el anterior director del Museo de Palencia, Jorge Juan Fernández, que fue el que investigó en las actas que estaban en Madrid, depositadas en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pues ahí había un listado donde se describían mínimamente las piezas. Entonces se sabía pues, que había pues, Virgen con el Niño, por ejemplo, un montón de santos, San Gregorio, San Jerónimo, etcétera. Y con esta información, más información adicional que había, por ejemplo, el estilo, algunos de ellos decían estilo Guido Reni o estilo Escuela Veneciana, pues con esta información se podía, digamos, acotar o concretar cómo podía haber sido una de estas piezas, ¿no? Pues, por ejemplo, por poner un ejemplo para que la gente se sitúe, si tú estás, si miras en la historia del arte un San Jerónimo, siempre se ha pintado de la misma manera. Es una asceta que vive en una cueva, que tiene un león, representa un león, más un libro, y entonces, pues utilizando esta información, pues se la pones disponible a un algoritmo, o en este caso a varios algoritmos de inteligencia artificial, y es capaz de reproducir. Digo ya entrenados porque yo creo que ahora que se ha popularizado, vamos a decirlo así, que todo el mundo, y me acuerdo cuando salió, todo el mundo ponía su cara al estilo Ghibli, al estilo del estudio Ghibli, y pensemos que igual que la inteligencia artificial se entrena, iba a decir viendo, reproduciendo, analizando todas las películas de Ghibli para que luego lo que uno pone en su foto se la ponga tal cual. Claro, a mí se me ocurre que es equivalente, ¿no?, el proceso. Dice, tengo todos los San Jerónimos, sabemos el estilo, sabemos el tipo de cuadro, y en el momento que le acotamos un poco, ¿no?, en base a esa información, es cuando le resulta más fácil hacer la reproducción. Luego esto, trasladarlo para que sea percibible, valorable por el común de los mortales, entiendo que también es difícil. Bueno, no, en realidad nuestros trabajos siempre han tenido una parte que involucra al espectador especialmente. En este caso, por ejemplo, teníamos oportunidad de poder hacer una encuesta para que la gente votase, porque al final lo que queríamos realmente era donar una colección, que es lo que se ha hecho finalmente este año, donar una colección de pinturas o de imágenes, en este caso, que reemplazan a las pinturas, pero no queríamos que fuera nuestro trabajo, como artistas no queremos llegar a la decisión final, sino que sea el público, y en este caso los ciudadanos palentinos, los que decidieran cuáles eran las piezas que ellos les parecían, les sugerían o les interesaban. Y fue curioso porque, aunque tenemos trabajos ya más elaborados de Midjourney, DALL-E, que son algoritmos que son bastante realistas y que captan bastante la realidad en las imágenes que generan, muchísimos de las piezas que se escogieron
están dentro de lo abstracto, digamos, de lo goyesco, que yo digo, un enfoque muy de Goya, imágenes que sabemos leer porque estamos en el siglo XXI, ¿no? y ya hemos visto Bacons, hemos visto un montón de artistas, ¿no? que han trabajado más en la abstracción o en otro tipo de representaciones que no las del barroco, las del Renacimiento, etc. Las más convencionales, a lo mejor por esa diferencia, por ser algo distinto, a lo mejor podía llamar más la atención, que es lo que efectivamente veíamos además en imagen, se puede ver ya en el Museo de Palencia, que además va a estar expuesto, pues, va a ser una exposición que ya pasa a ser propiedad del museo y por lo tanto de todos los palentinos, y que la gente puede visitar y que va a encontrar, pues como veíamos, ¿no? Esa explicación por un lado, ¿no? y esa puesta en valor de ese arte perdido, ¿no? Reproducido en este caso. Sí, sí. Nosotros nos gusta más llamarlo reimaginado, porque como no tenemos muchísima información de cómo eran las obras que se perdieron, pues hemos dejado que la inteligencia artificial imaginara cómo podrían haber sido. Y ha hecho muchas versiones, ¿no? Que son las que al final el público, entre las que el público ha elegido. Pero también para nosotros era muy importante dar a conocer la historia, ¿no? O sea, porque estamos hablando de una colección que se perdió, que viene de una época en la que a lo mejor el amor por el patrimonio no era el mismo que tenemos hoy en día y que sin embargo era una historia totalmente desconocida, y para nosotros era muy importante que la gente la conociera, porque de alguna manera es un poco reivindicar lo importante que es cuidar de tu patrimonio, ¿no? Y claro, todo el proceso, que ha sido bastante tiempo, al final ha culminado en que la gente conoce la historia. La historia es conocida no solo en España, porque nos hemos encargado de promocionarla por todo el mundo, y ahora nos pasa una cosa muy curiosa, que antes cuando íbamos a cualquier país y contábamos la historia del Museo de Palencia, decían, Palencia, ah sí, Valencia, me acuerdo porque estuve en la playa y en el puerto, y nosotros, no, Palencia, norte de España, interior. Allí frío, allí más bien frío. Sí, sí, sí. Y en la última que hemos estado en Dubái, que es cuando nos han dado un premio precisamente por este proyecto, los organizadores ya reconocían Palencia y decían, pensábamos que era Valencia, pero no, nos hemos dado cuenta de que era Palencia y lo hemos corregido, ¿no? O sea que esta idea de proteger el patrimonio también a nosotros nos interesaba mucho, pero nos interesaba que la gente en todo el mundo lo conociera. De alguna manera poner Palencia en el mapa también, no solo en España, sino fuera. Conseguido llevar el nombre de Palencia más allá de nuestras fronteras, que sea reconocido, que además no será por patrimonio y por arte, en este caso 57 piezas, las que se han reimaginado, que como veíamos se puede disfrutar en el Museo de Palencia. Me resulta inevitable preguntar por próximo trabajo. ¿En qué estamos? Porque seguro que ya estamos enredando con otro proyecto. Sí, estamos trabajando en un nuevo proyecto, pero lo tenemos ahí como un poco... Nada, pues no decimos nada, mimado, para no agafarlo. Sí, porque estamos en la fase de investigación. Nosotros trabajamos a 3 años vista normalmente en los proyectos, ahora mismo llevamos aproximadamente 2 con el último, pero bueno, es un proyecto que intenta una aproximación, vamos a decirlo así, a la comunicación con el mundo vegetal. Y ahí estamos trabajando. Entonces, no hablamos mucho de los nuevos proyectos porque quizás ahora ya estamos empezando la parte más artística, la de representar con una forma artística lo que hemos investigado, pero hasta ahora hemos trabajado como investigadores. Nos hemos ido, por ejemplo, a Brasil, a una convención que habla sobre el tema de la inteligencia de las plantas. Hacemos un montón de trabajo, digamos, que no se ve para luego ir al tema. Entonces, bueno, tendremos ya paciencia, entonces no desvelamos nada, tendremos paciencia cuando se materialice, cuando sea una realidad, aquí estaremos para contarlo. Así que muchísimas gracias a los dos, Ana, Alfonso, por haber venido lo primero, pero sobre todo por esa aportación al patrimonio palentino que podemos disfrutar todos desde ya. Al Museo de Palencia, todos. A verlo. A verlo. Que además allí les acogen con los brazos abiertos, lo sabemos. Exacto. De buena mano, a nosotros nos pasa y le pasa a todo el mundo. Equipazo que tiene el Museo de Palencia. Además, de verdad, pues lo dicho, muchísimas gracias a los dos y estaremos pendientes del próximo trabajo. Gracias. Venga, saludo.